Probablemente te has preguntado alguna vez, ¿a dónde fue Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Este intrigante misterio bíblico, que ha capturado la curiosidad de millones a lo largo de más de 2000 años, fue abordado por Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien nos revela detalles fascinantes sobre lo que sucedió en el reino de los muertos. Lo que Jesús hizo en el infierno después de su muerte es un tema de gran interés teológico. Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero ¿sabías que Jesús tuvo que ir al infierno? Para comenzar nuestro viaje, necesitamos entender qué es el infierno según la Biblia. Antes de continuar, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video. Dios te bendiga. El infierno a menudo se representa como un lugar de oscuridad, separación de Dios y juicio. No es un lugar al que alguien querría ir. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia usa diferentes términos para describir este lugar. Entender estos términos es clave para clarificar qué significa realmente el infierno según la perspectiva bíblica. Seol. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Seol se utiliza para referirse al lugar de los muertos. Es un término general que describe el destino común de todas las personas después de la muerte, tanto justos como injustos. Seol no era percibido en la tradición hebrea como un lugar de sufrimiento eterno, ni siquiera como un espacio de castigo, sino más bien como una especie de morada sombría donde los muertos, sin distinción aparente, aguardaban el juicio divino. Este concepto, aunque sobrio y enigmático, contrasta notablemente con la visión posterior que desarrollaron otras tradiciones religiosas sobre el más allá. En Seol, el tiempo parecía detenerse, no había actividad, conciencia plena ni alegría, pero tampoco se describía como un lugar de tormento. Era más bien una existencia sombría, una tierra de olvido como se menciona en los Salmos 88:12, donde los muertos eran apartados del mundo de los vivos. Un ejemplo notable que subraya esta percepción se encuentra en Génesis 37:35. Allí, Jacob, en medio de su dolor por la supuesta muerte de su amado hijo José, declara que descenderá al Seol para reunirse con él. Esta afirmación es significativa porque demuestra que el Seol no era entendido como un destino exclusivo para los malvados o los impíos. En cambio, era concebido como el lugar común al que todos iban al morir, independientemente de su moralidad o acciones en vida. La declaración de Jacob sugiere un anhelo de conexión, incluso después de la muerte, con aquellos que amó en vida. Esto introduce un matiz humano y emocional al concepto de Seol, mostrándolo como un lugar donde los lazos familiares y afectivos aún tenían relevancia, al menos en el pensamiento de los vivos. El Seol aparece en otros pasajes bíblicos con una connotación similar, reafirmando su carácter inclusivo. En Job 3:13-19, Job reflexiona sobre la muerte como una forma de descanso, un estado donde tanto los esclavos como los reyes, los ricos y los pobres, compartirían el mismo destino, sin distinción de rango ni privilegio. Este pasaje complementa la idea de que no era un lugar de castigos diferenciados, sino más bien un depósito universal de las almas, marcado por la igualdad. Además, la ausencia de descripciones explícitas de sufrimiento eterno en los textos hebreos originales sobre el Seol ha llevado a interpretaciones que lo contrastan con las imágenes posteriores del infierno en el cristianismo, como un lugar de tormento eterno. En el pensamiento hebreo primitivo, el juicio final era una expectativa futura, no un proceso inmediato al momento de la muerte. Por lo tanto, era un espacio transitorio, una especie de sala de espera cósmica donde los muertos permanecían hasta la intervención de Dios en la historia final de la humanidad. En este sentido, la mención de Jacob y su anhelo de descender al Seol para estar con su hijo también nos invita a reflexionar sobre cómo los antiguos hebreos abordaban el tema de la muerte y la vida después de ella. En lugar de enfocarse en castigos o recompensas inmediatas, su visión estaba impregnada de un sentido de espera, de un futuro en el que la justicia de Dios se manifestaría plenamente. Por tanto, el Seol se entiende mejor no como un fin en sí mismo, sino como una etapa en un relato teológico más amplio que abarca la vida, la muerte y el juicio divino. Porque no me dejarás en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Este versículo refleja la esperanza de que Dios no abandonaría a los justos en Seol. Aunque el Antiguo Testamento no detalla explícitamente una distinción clara entre las experiencias de los justos e injustos, los profetas y escritos poéticos comienzan a insinuar que los justos están en un estado de reposo en comunión con Dios, mientras que los impíos enfrentan separación o desdicha. En el Nuevo Testamento, el término griego Hades se emplea como un equivalente del concepto hebreo de Seol. Mientras que en el Antiguo Testamento es generalmente descrito como el lugar donde van los muertos, sin diferenciar entre justos e injustos, el Nuevo Testamento introduce una mayor precisión teológica y narrativa respecto al destino de las almas después de la muerte.
Esta evolución conceptual se centra en proporcionar detalles que distinguen entre el destino de los justos y los injustos, marcando un desarrollo significativo en la teología judeocristiana. Uno de los pasajes más reveladores sobre la naturaleza de Hades se encuentra en Lucas 16, 19, 31, específicamente en la parábola del rico y Lázaro. En este relato, Jesús describe vívidamente la experiencia de las almas en el Hades. Según el texto, el hombre rico, que vivió una vida de lujo y egoísmo, se encuentra en un lugar de tormento, sufriendo las llamas, mientras que Lázaro, el mendigo que soportó sufrimientos terrenales, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este lugar, el seno de Abraham, es una metáfora del descanso y consuelo reservado para los justos. Entre el rico y Lázaro, se menciona una gran cima o abismo que nadie puede cruzar, enfatizando la separación irreversible entre los destinos de los justos y los injustos en este estado intermedio. Esta narrativa no solo subraya la justicia divina, sino que también introduce un componente ético. Las decisiones morales y espirituales tomadas en vida tienen consecuencias eternas. A pesar de su importancia en el esquema teológico del Nuevo Testamento, Hades no es descrito como el destino final de las almas. Más bien, es una etapa transitoria, un lugar donde los muertos esperan el juicio final. Esta idea se ve reforzada en pasajes como Apocalipsis 20, 13, 14, donde se describe un evento cósmico en el que entrega a los muertos que contiene para ser juzgados por Dios. Después del juicio, el Hades mismo es arrojado al lago de fuego, un símbolo del castigo eterno y la destrucción definitiva. Este acto simboliza que el propósito temporal de Hades ha sido cumplido, y su existencia ya no es necesaria en el orden eterno de Dios. El relato bíblico sugiere que Hades sirve como un espacio de espera entre la muerte y el juicio final, pero no es un lugar de neutralidad. Los justos y los injustos experimentan realidades muy distintas durante este periodo intermedio, lo que refuerza la idea de una separación ética basada en la respuesta humana a la voluntad de Dios. Para los creyentes, esta descripción también actúa como un recordatorio de esperanza y responsabilidad espiritual. Por un lado, el seno de Abraham representa el consuelo y la promesa de recompensa para quienes han vivido en obediencia y fe. Por otro lado, la condición de tormento en el Hades advierte sobre las consecuencias de rechazar los principios divinos. El simbolismo del lago de fuego en el libro de Apocalipsis ofrece una conclusión definitiva sobre la naturaleza temporal. Mientras que Hades es un estado transitorio, el lago de fuego representa el destino final de la muerte, el pecado y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Este desenlace subraya la soberanía de Dios al erradicar todas las fuerzas de maldad y sufrimiento, estableciendo un orden eterno de justicia y paz. El término Hades, tal como se utiliza en el Nuevo Testamento, va más allá de su equivalente hebreo, Seol, para ofrecer una visión más elaborada sobre el destino post-mortem. A través de narrativas como la parábola del rico y Lázaro y las descripciones apocalípticas, se revela su papel transitorio y su eventual eliminación, subrayando la justicia divina y el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Gehenna. Este término proviene de Gehinom. Hace referencia a un valle ubicado al sur de Jerusalén que, según relatos antiguos, estaba asociado a prácticas rituales en épocas remotas. Con el tiempo, el lugar fue transformado en un espacio donde se quemaban residuos de forma continua, lo que contribuyó a su simbolismo en diversas tradiciones. Jesús utiliza Gehenna como símbolo del castigo eterno para los impíos, Marcos 9, 43, 48. En este contexto, Gehenna representa un lugar de tormento perpetuo, reservado para quienes rechazan a Dios. En Mateo 10, 28, Jesús advierte: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego es descrito como el destino final de Satanás, sus ángeles y todos los que rechazan a Dios. Este lugar es el cumplimiento del juicio eterno. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, Apocalipsis 20:14. El lago de fuego simboliza la culminación del juicio de Dios, donde no hay redención ni escape. Es un lugar de separación definitiva de la presencia de Dios. El infierno no es el reino del diablo. Existe una idea popular de que Satanás gobierna el infierno, como si fuera su reino personal donde atormenta a las almas. Sin embargo, la Biblia deja claro que el infierno no es un lugar de poder para Satanás, sino de castigo. Mateo 25:41 afirma: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esto indica que Satanás será castigado en el infierno, no que reinará sobre él. Satanás, al igual que los impíos, será un prisionero en el lago de fuego, sin ninguna autoridad ni dominio.
El infierno no es un lugar de fiesta. Algunas personas trivializan imaginándolo como un lugar donde podrán reunirse con amigos y vivir desenfrenadamente. Esta percepción está completamente alejada de lo que enseña la Biblia. Jesús describe el infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes, Mateo 8:12, simbolizando sufrimiento y desesperación. En Marcos 9:48, Jesús dice que su gusano no muere y el fuego no se apaga, dejando claro que el tormento es continuo y no hay alivio. No es un lugar de segundas oportunidades. Otra idea errónea es que el infierno puede ser un lugar temporal donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Sin embargo, la Biblia enseña que el destino eterno de cada persona se decide en vida. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay indicio bíblico de un purgatorio o lugar intermedio donde las almas puedan redimirse después de la muerte. El descenso de Jesús al infierno es uno de los eventos más misteriosos e impactantes de su misión redentora. Este acto no fue de derrota, sino un triunfo absoluto que marcó su victoria sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Según las Escrituras, Jesús llevó a cabo 3 acciones principales durante su tiempo en el infierno. Proclamó victoria, derrotó a la muerte y abrió las puertas del cielo. Según en 1 de Pedro 3:18-20, Jesús descendió al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Este acto no fue un intento de ofrecer redención, sino una proclamación de su victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? El texto menciona que estos espíritus fueron desobedientes en los días de Noé, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos creen que se refiere a los ángeles caídos mencionados en Génesis 6, quienes se rebelaron contra Dios y fueron castigados. Otros interpretan que se trata de las almas de los impíos que perecieron en el diluvio, quienes ahora escucharon la proclamación de Jesús. La predicación de Jesús no fue para ofrecerles una segunda oportunidad de salvación, sino para declarar su victoria. Esta proclamación fue un acto de autoridad divina, demostrando que su sacrificio en la cruz había derrotado al pecado y al poder de las tinieblas. Este acto demuestra que la victoria de Cristo no solo abarca el ámbito físico, sino también el espiritual. Su mensaje trascendió el tiempo y espacio, proclamando que ni siquiera las fuerzas más oscuras pueden escapar del poder redentor de Dios. Habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3:18-19. En Apocalipsis 1:18, Jesús afirma, «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta declaración es fundamental para comprender el alcance de su victoria. En la cultura bíblica, tener las llaves simboliza autoridad absoluta. Al afirmar que tiene las llaves de la muerte y el Hades, Jesús declara que ha tomado control completo sobre el destino de los vivos y los muertos. La muerte, que hasta entonces era el resultado final y el castigo del pecado, fue vencida por Jesús. Su resurrección no solo demuestra su poder sobre la muerte, sino que también transforma su significado. Para los creyentes, la muerte ya no es un final, sino un paso hacia la vida eterna. 1 de Corintios 15:55 dice, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Al derrotar a la muerte, Jesús rompió las cadenas que mantenían cautiva a la humanidad. Este acto no solo afectó a quienes vivieron en su tiempo, sino a toda la creación, proporcionando una esperanza eterna para todos los que creen en él. Uno de los actos más significativos de Jesús durante su descenso al infierno fue liberar a las almas justas que habían muerto antes de su sacrificio y resurrección. Esto se menciona en Efesios 4:8-10. Cuando ascendió a lo alto, llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Antes de la obra redentora de Jesús, incluso las almas de los justos permanecían en una especie de espera en Seol o Hades. Aunque estaban en un lugar de reposo, no podían entrar en la plena presencia de Dios debido al pecado que aún no había sido completamente redimido. Jesús, al descender al infierno, proclamó su victoria y llevó consigo a los justos que habían muerto en fe. Este acto simboliza que su sacrificio en la cruz no solo redimió a los vivos, sino también a quienes habían esperado la promesa de salvación. En Hebreos 11:39-40, se menciona que los héroes de la fe no alcanzaron la plenitud de la promesa sin nosotros, indicando que la redención de Jesús fue universal y abarcó todas las épocas. Al abrir las puertas del cielo, Jesús completó su misión redentora. Su resurrección no solo marcó su triunfo, sino que también aseguró que todos los creyentes tienen ahora acceso directo a la presencia de Dios.
Desde tiempos antiguos, las Escrituras anticiparon eventos que, en su cumplimiento, transformarían para siempre nuestra comprensión del propósito divino. Salmos 16:10 proclama: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esta profecía, escrita siglos antes de la llegada de Jesús, predijo que su cuerpo no experimentaría deterioro ni permanecería en la muerte. Esto no solo subraya el plan soberano de Dios, sino que demuestra que incluso su paso temporal por el Hades formaba parte de un propósito divino más grande, la redención de la humanidad. Al resucitar, Jesús confirmó la veracidad de las Escrituras, cumpliendo lo que parecía imposible y mostrando que ni la muerte podía interrumpir los designios de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:54, celebra la culminación de este plan con palabras llenas de esperanza y poder: «La muerte ha sido absorbida en victoria». Esta declaración no solo habla de un evento espiritual, sino de una transformación radical en cómo los creyentes entienden la vida y la muerte. Donde antes la muerte era vista como el final inexorable de la existencia, ahora se presenta como un enemigo derrotado. Jesús, al vencer a la muerte, no solo aseguró su propia resurrección, sino también la promesa de vida eterna para aquellos que confían en Él. La muerte, que antes infundía temor, se redefine como una puerta hacia la gloria, una transición hacia una realidad eterna llena de esperanza. Este cumplimiento profético trasciende el entendimiento humano, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que parecía un final absoluto se transforma en un portal hacia posibilidades inimaginables, un renacer espiritual que redefine nuestra existencia. La victoria de Jesús sobre la muerte no es solo un evento para recordar, sino una realidad que se entrelaza con nuestra cotidianidad, infundiendo esperanza incluso en las sombras más profundas de nuestras vidas. Cada aspecto de esta verdad transforma la perspectiva humana sobre el sufrimiento, la lucha y la muerte misma. Nos recuerda que, aunque enfrentemos valles de incertidumbre y tiempos de prueba, hay un propósito mayor operando detrás de cada dificultad. Este triunfo es una declaración de que la desesperanza nunca tiene la última palabra y que el amor de Dios es inquebrantable, incluso frente al poder de la muerte. Más allá de una promesa, este acto culminante invita a experimentar una libertad que desafía cualquier límite terrenal. Es un llamado a vivir con una fe activa, esa que mueve montañas y que se refleja en cada acto de amor, en cada decisión de ser luz en un mundo que a menudo parece envuelto en tinieblas. La victoria de Cristo no solo nos libera del peso del pecado, sino que también abre la puerta para caminar en una vida abundante, llena de propósito y marcada por la gracia. Esta verdad trasciende las barreras de tiempo y espacio, resonando como un eco eterno en los corazones de quienes la abrazan. Nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias temporales, a comprender que nuestra existencia está anclada en algo mucho más profundo, una conexión con un amor eterno que transforma no solo nuestro presente, sino también nuestro destino. El poder transformador de este triunfo se manifiesta en cómo nos impulsa a enfrentar la vida. Nos equipa con una fortaleza que no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de una fe inquebrantable en las promesas que han sido cumplidas. Nos lleva a caminar con confianza, sabiendo que no hay oscuridad lo suficientemente densa como para extinguir la luz que Cristo ha encendido en nosotros. Cada paso, cada acto de fe tiene un peso eterno, un impacto que trasciende nuestras vidas y toca las de aquellos que nos rodean. La victoria de Jesús no solo resuena como un canto de esperanza, sino que actúa como un faro, guiándonos a través de las tormentas de la vida hacia un destino glorioso. Nos reta a ser portadores de esa luz, a reflejar ese amor que no conoce límites y a caminar con una confianza que desafía toda lógica humana. Este llamado no es pasivo, es una misión activa de compartir el mensaje de esperanza con quienes nos rodean, llevando luz donde hay oscuridad, paz donde hay conflicto y propósito donde hay vacío. Vivir con propósito significa reflejar los valores del reino de Dios en nuestras palabras, acciones y relaciones, reconociendo que cada día es una oportunidad para impactar el mundo de manera positiva. Jesús, como mediador, ha transformado nuestra relación con Dios, permitiéndonos acercarnos directamente al Padre con confianza. Su resurrección nos revela un Dios que no está distante ni inaccesible, sino cercano y dispuesto a caminar con nosotros en cada etapa de la vida. Este vínculo renovado no solo elimina barreras, sino que nos ofrece un sentido de pertenencia y seguridad en su amor incondicional. Gracias a Jesús, experimentamos una comunión íntima con Dios, quien guía, consuela y sostiene nuestras almas. La resurrección de Jesús no es solo un hecho para ser recordado, sino una verdad para ser vivida con esperanza, caminar con propósito y cultivar una relación cercana con nuestro Creador. Este mensaje nos desafía a salir de nuestra zona de comodidad y a vivir con valentía, sabiendo que la victoria de Jesús es también nuestra victoria. Si esta poderosa verdad tocó tu corazón,
Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de fe. Suscríbete a este canal para más contenidos que inspiran y edifican, y comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan conocer este mensaje transformador. Queremos escucharte. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? Deja tu comentario abajo y juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos encantaría saber tu opinión.